En el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas nosotros vemos la historia del rey Amasías. Y en un principio el rey Amasías, como nos dice acá la palabra de Dios, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero después nos dice en el versículo 2, no de perfecto corazón. ¿Y por qué es todo esto? Porque en un principio él escuchó la voz del Señor. Él hizo caso a lo que decía la ley. Por ejemplo, habían matado a su padre. Entonces él eliminó a aquellos que lo habían matado, pero no eliminó a toda su familia como era la costumbre de los reyes de aquel tiempo, porque escrito estaba en la ley que solamente tenía que morir aquel que había cometido el pecado y los hijos no tenían que pagar por esto. Y no solamente eso, sino que también cuando tuvo que ir a la guerra contra Edom, se le apareció el profeta de Dios porque él había contratado hombres de Israel, un ejército completo de Israel. Y el Señor le dijo, no tienes que hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios no está con Israel. Tú tienes que pelear con tu pueblo y verás cómo el Señor te prospera. Pero ya les pagué. Y el profeta le dijo, Dios puede darte mucho más que esto. Respondió en el versículo 9. Entonces confió Amasías, fue a la guerra y ganó. Así el Señor lo prosperó, así le fue bien. Porque cuando nosotros hacemos caso a la voz del Señor, cuando Dios nos dice, oye, espérate. Estás avanzando en esta idea, estás avanzando con este plan, estás haciendo este proyecto, pero ¿sabes qué? No es así, no debieses hacerlo así. Aunque te reporte pérdidas, el hecho de poder cambiar tu idea, plan o proyecto, no importa, porque estás siguiendo la voluntad del Señor y el Señor puede darte mucho más que esto. Tienes que confiar en el Señor. Pero ¿qué le pasó al rey Amasías? Que de repente dejó de confiar en el Señor. Dejó de seguirlo a él. Entonces cuando ganó la guerra, se estaba llevando los ídolos. Y no solamente eso, sino que los adoró. Y el Señor tuvo misericordia porque envió otro profeta para que hablara con él. Pero esta vez decidió no escuchar al profeta. Querido amigo, cuando nosotros no escuchamos la voz profética del Señor, cuando nosotros no seguimos los consejos de su palabra, cometemos un grave error. Al rey Amasías le costó su reinado, le costó su vida. Finalmente murió porque decidió no escuchar la voz de Dios y seguir sus propios planes, seguir sus propias ideas, hacer su propia voluntad, vivir independiente de Dios. Cuando nosotros seguimos este camino y no escuchamos lo que el Señor nos quiere decir, finalmente terminamos mal como el rey Amasías. Por eso, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este día, tenemos que seguir la voz del Señor. Tenemos que seguir sus consejos. Y cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecer, porque eso va a ser lo mejor para nuestra vida. Si te gustó este mensaje, compártelo, dale like y no te olvides suscribirte. Que Dios te bendiga.